tenido la oportunidad también de verlo trabajar como preparador físico, como entrenador, ¿sí? Hoy por hoy está radicado en Estados Unidos, también cumpliendo su función, su trabajo, lo que le gusta, ¿sí? Estuvo también por México, por el Pumas, ¿no es cierto? Por el Pumas de la UNAM en México, ¿sí? Preparador físico de Deportivo Quito, el Nacional de Barcelona, Macará, Olmedo, de Aucas, entrenador de el Manta Fútbol Club, así es que hay mucho que compartir, mucho que nos podrá entregar el capitán Edwin Cosar. Así es que, capitán, vamos rápidamente a entrar en materia porque en este también el tema y el tiempo es nuestro reto para poderlo utilizar al máximo. Capitán, un gusto saludarle, ya nos vio, ya nos conoce quienes estamos aquí en este nuevo proyecto para compartir con usted. Capitán, bueno, en este momento, ¿a qué se ha dedicado? Porque nosotros quizá acá en el país, en Ecuador, lo veíamos permanentemente, si no es en la capital, lo veíamos en provincias, pero en definitiva lo veíamos más seguido. Hoy como que le perdimos la pista, pero es valioso, es oportuno conocer a qué está dedicado en estos momentos el capitán Edwin Marcelo Cosar. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un saludo muy cordial a ustedes que son de este proyecto importante que lo están haciendo. A usted, David, a Patricio, a Franklin, a Diego. Creo que han emprendido en un camino muy cierto. Le doy mérito a esa juventud, a ese entusiasmo, a esa inteligencia que lo están desarrollando. Y sobre ello comentarles algo. Bueno, tomé este nuevo paso para los Estados Unidos, haciendo eco de un proyecto de familia, porque me había dedicado completamente a la parte profesional en el Ecuador, desde la fase de formación y como profesional en la preparación física, como director técnico, como director de formativas, como director de 2 institutos últimos que estuve desde el 2013 al 2016, director de la carrera de técnicos de la Federación, donde tuvimos la posibilidad de también ser director de carrera en la formación de los técnicos del Instituto del Consejo Provincial. Y créanme que me ha dado mucha satisfacción y mucha emoción. Igual ayer hay estudiantes que tuve la posibilidad hoy que ya son entrenadores, ya habían hecho un webinar muy parecido y compartimos de similar situación. Entonces, donde había permitido compartir con ellos en la última fase, después de haber dirigido el Manta, mi corto tiempo, inmediatamente la federación me contrató para ser el director de la carrera, dando un background a todo lo aprendido, todas las experiencias, y siempre fuimos parte de sumar a la formación. Y más allá de ello, anteriormente yo me formé en el Ejército, a una institución que me abrió las puertas, en donde me formé como licenciado en Educación Física en la Escuela Politécnica del Ejército, en donde también tuve la posibilidad de ser 8 años de instructor en la formación de oficiales. Como yo decía, no por dinero se formaban, sino por una misión, por una mística. Y créame que ese era los cambios que normalmente al menos percibo y siento, que tuve la posibilidad de muy joven haber sentido lo que es enseñar. Y cuando el tiempo va pasando y los años van para adelante, uno regresa a ver y dice cuánto puede haber sumado uno o cuánto puede haber restado. Y a ello ahora estoy acá en los Estados Unidos por un proyecto de familia. Estoy acá en la ciudad de Llegué a Weston con un proyecto para mi hijo que con la residencia toda la familia, una hija que se graduó de médico también para su transición para ser médico acá en los Estados Unidos, y mi último hijo que realmente se ganó una beca a la Universidad de Yukon, donde estamos en Stanford ahora. Entonces el soporte familiar era importante y vinimos de acá. Mi meta y mentalidad era trabajar en el fútbol. Inmediatamente empezamos las conexiones acá con el inglés cero. Le digo así, empezamos cero el inglés. Y así una de las barreras que prácticamente estamos en el camino de superarlo, pero lo estamos de manera persistente, acudiendo 2 horas a clases para poder seguir en esta línea. Entonces me he ligado a varias academias, entre ellas estoy trabajando para Liberty y también para Equestar, que son partnership de New York City. También estoy con Anfeu, que es una filial de los Estados Unidos, y ligado a la capacitación continua también con diferentes técnicos hispanos y americanos acá en los Estados Unidos. Entonces, hemos estado en esta línea. Participamos últimamente en Tennessee en la reunión anual de la Federación de los Estados Unidos, en donde tuvimos también una posibilidad de una ponencia que fue de mucha
bienvenida y recibimiento por parte de todo el staff. Le hice parte en inglés, parte en español, pero fue muy bueno. Entonces ahora, en esta época que estamos viviendo todos de la pandemia, hemos tenido que reinventar algunas cosas y reaprender otras para aprender otras. Entonces hemos pensado en algunas situaciones desde lo cercano para proyectar a lo externo. Y sobre ello hemos trabajado básicamente en lo que es un proyecto que se llama Aprender a Entrenarse. Entonces fue un trabajo que se empezó con la academia y de ahí nació el interés de que los padres me decían, ¿por qué no nos capacita? ¿Por qué no nos da capacitación a nosotros? Entonces emprendimos también esa línea porque como se entrenan los chicos en casa, no solo es suficiente el plan de entrenamiento que uno puede direccionar, sino lo que se puede hacer desde una manera de la supervisión y la observación, además de que puede utilizar uno el Zoom como una herramienta de observación y de control, pero el contacto personal siempre va a ser el adherente circunscrito que no se puede cambiar. Entonces a ello es convencerle al niño, al joven, para que sea parte del proyecto y aprenda más. Y ya no solamente el que entrena es un robot, sino que es parte de un modelo de entrenamiento. Es por ello que salimos nuevamente a dar estas conferencias. También se habían enterado algunos chicos estudiantes de Ecuador y se habían comunicado. Entonces, por eso empezamos a abrir una rueda de conferencias a nivel internacional, desde acá por Zoom, todas las semanas, y estamos haciendo de manera continuada, acá desde donde nos encontramos y con las conexiones y participando a quienes de manera permanente si quieren sumar a este proyecto de capacitarse. Y estamos así, es por ello que creo que David ha tenido conocimiento y ahora nos ha invitado. Estaría muy presto más para comentarles, para que ustedes me pregunten, para yo tratar de abordar todos los temas que ustedes puedan hacerlo del fútbol y lo extra fútbol y lo que no sé también poder contestar, pero de la mejor manera, más objetiva, de base a lo que nos hemos preparado, a la experiencia y a lo que hoy estamos haciendo. Gracias por la oportunidad. Perfecto. Justamente, Capitán Cosar, ¿cómo está? Mucho gusto. Les saluda Franklin. Franklin, es un placer compartir experiencias directamente con gente preparada a nivel futbolístico. Justamente nos indicaba que había sido director del Instituto para los entrenadores de fútbol, se podría indicar, de la federación. ¿Cuán óptimo es estudiar la carrera de entrenador para un ecuatoriano? Porque nosotros, siendo ecuatorianos, no nos damos la oportunidad entre ecuatorianos. Hay muy pocos técnicos que dirigen a equipos del fútbol nacional y cuando se les da los equipos, son equipos que netamente están peleando el descenso. ¿De qué sirve estudiar esta carrera, capitán, durante un cierto tiempo si no va a tener en ningún momento oportunidad para dirigir? ¿Qué concepto tiene de eso dentro del fútbol ecuatoriano, capitán Cosar? Lo voy a hablar desde el punto de vista como un formador, como un entrenador y también de la perspectiva de lo que el dirigente debe cambiar. Desde la formación como docente, yo creo que es importante y valedero de que el profesional ecuatoriano se capacite. Porque el antecedente que liga al profesional se creía anteriormente que solo era suficiente terminar su ciclo de jugador e inmediatamente estaba capacitado para ser un entrenador. Lo cual yo creo y dejo en la incógnita. No siempre el mejor jugador es un gran entrenador. Y tampoco quien no jugó al fútbol tampoco puede dejar de no tener la posibilidad de ser entrenador. Entonces vamos a analizar dos modelos en el mundo contemporáneo de lo que sucede inclusive en el entorno de lo que ha sido el fútbol en Sudamérica y qué entrenadores han tenido éxito. Y por ello siempre he tenido la convicción y la determinación de que el conocimiento no tiene límites. Lo que necesita es oportunidad y esa oportunidad tiene que ser canalizada y valorizada como corresponde. Si nosotros analizamos en el contexto, hay muchos estudiantes que el Instituto de Fútbol de la Federación
y el Instituto del Consejo Provincial ha dado la oportunidad para capacitarse y formarse. Me encontré con dos fenómenos importantes como director. En el Instituto del Consejo Provincial era una carrera de deportes y donde había más exjugadores de fútbol, pero estudiando carrera de deportes que era general. Y cuando estaba en el Instituto de Fútbol, que era fútbol, habían pocos jugadores que se estaban capacitando. Pero en poco tiempo empezó a cambiar, porque los resultados de ellos en sus equipos empezaron a tener resultados, y voy a ser muy puntual. El Independiente del Valle, me recuerdo con claridad, capacitó a sus entrenadores, como decir, a López, a Carcelén, a Sandoval y otros profesionales que realmente fueron parte fundamental y determinante en el triunfo de los jugadores que se formaron en Independiente. Y a mí me gustaría que ustedes lo hablen con la claridad y la determinación. Porque el Independiente del Valle, su estructura inicial con la que crece, fortalece y se identifica en el contexto nacional e internacional es por el trabajo de los profesionales ecuatorianos y complementado con el técnico que hoy está en liga, el profesor Repeto, que manejó como técnico de la primera división. Pero de la reserva a la categoría sub-12 eran estudiantes que se formaron en el Instituto de Fútbol de la Federación. Entonces yo sí creo que los procesos, el aporte de profesional ecuatoriano no es valorado en el contexto y la dimensión real. Existen conceptos que muchos dicen el profesional ecuatoriano no está preparado. Eso podría haber sido del 2010, 2008 para atrás, porque se hacían cursos de una semana y eran entrenadores, cursos de 2 meses y eran entrenadores. No desvalorezco nada, porque toda capacitación es importante. Pero las capacitaciones que tienen un direccionamiento sostenido, que cumplen una malla curricular, un determinado de horas en el campo profesional, en el campo de titulación, en el campo específico de la carrera, yo creo que tiene la validez, inclusive la malla curricular que cumple la de la federación. Me sumo a haber sido parte directa en haberlo estructurado, en haber absorbido las mejores mallas del mundo, de Alemania, de Italia, de Francia, de España, de Argentina, de Colombia, de Perú. La mejor malla, inclusive se presentó a la CONMEBOL para que sobre eso se trabaje lo que hoy se trabaja la licencia PRO. Y lo hablo con determinación porque fui parte determinante en la organización de lo que es el blog que hoy está la federación desarrollando. A veces uno dice, no sabe para quién trabaja. No, yo creo que trabajé para mi gente, trabajé para el Ecuador y creo orgullosamente ahora en los Estados Unidos que estoy en un país desarrollado igual trabajando en el fútbol, convencido de que al profesional ecuatoriano no le falta capacidad, lo que le falta es oportunidad y que esa oportunidad sea sostenido con dirigentes que realmente están convencidos de que al ecuatoriano hay que darle la oportunidad y la continuidad. Cuando hablamos de lo que es el profesional, hablamos en el contexto de que cuando están los equipos para descender o cuando los equipos han ascendido, inmediatamente son absorbidos por entrenadores que muchas veces van a hacer experiencia en nuestro país. Porque a lo mejor la idiosincrasia a veces del dirigente, hablo directamente a los señores dirigentes, con altura, con determinación, el dirigente cree en lo externo más que en lo interno, porque la vivencia de escuchar un idioma diferente hace pensar de que es un lenguaje superior. Entonces digo, vamos a aprender alemán, italiano, vamos a aprender inglés, ahora estamos aprendiendo inglés. Y de a poco, le digo esto porque también tuve la posibilidad, y agradezco al fútbol, que llegué a trabajar en la historia del fútbol ecuatoriano, el único ecuatoriano que llegó a trabajar en el fútbol argentino como preparador físico, al cual agradezco de manera frontal, al profesor Ramaciotti, que me llevó a trabajar allá como preparador físico de Nueva Chicago. En la historia del Ecuador no hay en Argentina trabajando un ecuatoriano hasta aquí. Y le digo, honestamente, aprendí muchas cosas, pero otras aporté también al fútbol. Y sobre ello yo me convencí de que no nos falta capacidad, sino la oportunidad. Y ahí es cuando yo decidí hacer la carrera de técnico. Y estudié en la AFA de Argentina 2 años para poder sobre ello volver al Ecuador y continuar con la vida profesional que se dio.
que gracias a Dios no hemos tenido más de una semana de no trabajar en el fútbol, hemos tenido una continuidad desde que dejamos el ejército de manera voluntaria, dado a la capacitación, a la oportunidad, a la confianza, al aprendizaje de haber trabajado con 11 entrenadores de varias nacionalidades. Conozco la liga brasilera, la liga europea, la liga colombiana, la liga argentina, la liga uruguaya. Entonces, todo ese compendio de información de profesionales que hemos trabajado, he absorbido de cada uno de ellos, aprendido. Y he hecho un modelo propio que creo que suma lo que es un método globalizado del entrenamiento. Hablando desde la parte dirigencial, yo creo que hoy hay una renovación dentro de lo que es el dirigente nuevo. Conozco de cerca a los dos, al presidente y al actual vicepresidente. Conozco al presidente, a Francisco Egas y a Jaime Estrada. Cuando Francisco Egas era gerente deportivo, era gerente del club de Católica, cuando ascendimos a la primera A, con Renato Salas. Posterior a ello, yo tomé otro rumbo, que me fui al Deportivo Quito. También conozco a Jaime Estrada, que estaba como técnico en el Manta, y tuve el acierto también de hacerlo debutar en el fútbol ecuatoriano, con el gol frente a Nacional, cuando ganamos 4-1 en la posición como técnico. Y conocemos de cerca sus fortalezas y sus potencialidades. Yo creo que hoy el fútbol ecuatoriano sí necesita fortalecerse no solamente por la renovación de la edad, sino también con la experiencia que deben tener profesionales que sostengan los proyectos, que se sustenten en el tiempo. Porque no es novedad decir voy a contratar a Cruyff por el nombre. Respeto al profesional como a todo su equipo de trabajo, pero valoro y mucho que en el Ecuador existen profesionales altamente preparados y competitivos. En cualquier dirección y en cualquier nivel. Lo que se necesita es la confianza. Y la confianza para que inclusive que esos capitales que invierten queden en el país. Y queden en el país a bien de que siga en bien del fútbol ecuatoriano. No puede ser correcto de que se hagan contratos, de que dirigen 6 meses, un mes, $1 millón, $2 millones, que pueden ser muy bien invertidos en la capacitación, en las oportunidades a los entrenadores del país. Yo sí hago una observación desde aquí, y pronto estaré visitando Ecuador nuevamente, para hacer una observación en esa dirección. En el Ecuador no estamos hace 20, 30 años. En el Ecuador hay profesionales que están capacitados con 3 años de formación, con jugadores ligados a un marco de experiencia importante. Podría nombrar Carlos Castro, Carlos Salas, Francisco Correa, entre los que recuerdo Ratón Ayala en su momento, y así muchos profesionales que hoy han dado ya resultados. Lo que necesitan es la oportunidad y la confianza. Como jugadores excelentes, como personas excelentes, como profesionales, hay que dar la oportunidad. Como conocimiento, lo tienen todo, porque tuve el acierto con el grupo de profesionales que trabajábamos, yo como director de carrera, y aquí nos los llevé a trabajar a la exigencia y al ritmo que necesitaba la formación para los entrenadores. Creo haberles dado, conjuntamente con ellos, los instrumentos y las herramientas necesarias competitivas en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto técnico, en el aspecto táctico, en el campo psicológico, en lo que es el trabajo de las diferentes manejos de lo que es los análisis de videos y todas las materias de soporte, como es lo que es la estadística, lo que es la medicina deportiva, la psicología, lo que es el inglés. Todas las materias son 38 materias que se determinaban en la malla curricular. Entonces yo creo que no es que no están preparados. Lo que necesitamos es de que se revea que muchos profesionales que están hoy en el medio capacitados estén dentro de los cuerpos técnicos que sostiene la Federación Ecuatoriana. Y hago un llamado yo a los dirigentes y también a los entrenadores ecuatorianos para que se levanten con posturas de conceptos y de criterios para que defiendan su campo laboral. Y defiendan su campo laboral en la dimensión que corresponde con altura,
pero con determinación, porque las organizaciones que existen a nivel del mundo, la ATFA, la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, en Uruguay, en Chile, en Brasil, hacen su propuesta dentro de la federación. Y los reglamentos de la federación, yo no olvido, existe un artículo fundamental donde determina que dentro del staff directivo de la federación debe haber un entrenador titulado para que pueda hacer sus recomendaciones al staff directivo que corresponde. Lo digo con esta motivación y me llena de emoción que ustedes que son periodistas innovadores, motivadores, con conocimiento de su profesión, vayan estructurando una visión de fortalecimiento al profesional ecuatoriano que ya está preparado en el país. Yo lo veo con optimismo de aquí para adelante, de que ustedes refuercen que el ecuatoriano se desprenda de sí mismo para que pueda valorarse a sí mismo y creer en sí mismo. Lo digo esto por lo que he vivido. A mí, yo le digo, soy agradecido de todos los profesionales que tuve en la carrera mía de aprender, pero también es el momento de que también se dé oportunidad al profesional ecuatoriano que ya está preparado en el país. Capitán, saludándole nuevamente, pues y manteniéndonos en el mismo tema, ¿no? Es verdad lo que usted dice, que existe la capacidad, pero ¿qué pasaría si en verdad el que se está formando para técnico ecuatoriano tiene la ambición con la que usted está hablando? Sería una cosa totalmente distinta, porque incluso también acá, aparte de la capacidad, se habla de la personalidad que no tiene el técnico ecuatoriano. Uno de esos, le pongo un ejemplo de técnicos que han podido salir y de los que yo recuerdo, que es Octavio Zambrano y también Sixto Bisuete, a Sixto Bisuete, que llegó a ser también seleccionador de la selección ecuatoriana de fútbol. Y bueno, el ecuatoriano mismo decía, no tiene personalidad, y es por eso que dentro de los directivos, de los altos directivos de la federación, de ese entonces, lo corrieron a Sixto Bisuete por no tener supuestamente la personalidad. Entonces le digo, ¿qué pasaría si todo mundo, o los que se están formando para técnicos, tendrían esa ambición, ¿no? De querer formarse, de querer ser más, de querer salir del país, de irse a otros lados, de querer seguir formándose, de direccionarse y de direccionar a los que están por detrás de ellos? Y también una segunda pregunta, capitán Edwin Cosar, con respecto al deportista ecuatoriano. ¿Cómo lo ve después de esta cuarentena, después de este aislamiento? ¿Cómo regresaría ya teniendo ese criterio con la idiosincrasia como ecuatoriano, ¿no? Por favor, capitán. Bien, para cerrar la parte anterior, cuando hablamos nosotros de personalidad, realmente es necesario que no generalizamos y puntualicemos. Por ejemplo, les digo esto, Sixto Bisuete es un individuo dentro de una sociedad, no es el colectivo de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de modelos, nosotros no hago más ni menos a nadie, ¿eh? Quiero ser puntual y coherente. Es importante analizar el proceso de formación del profesional, las debilidades y las fortalezas durante su formación. Hablando de Octavio Zambrano, hablamos de Sixto Bisuete. ¿Por qué no hablamos de un futuro entrenador del Ecuador, un Carlos Castro, un Francisco Correa? ¿Por qué no hablamos de un... Porque, como usted mismo dice, capitán, no hay la oportunidad, ¿no? Exacto. Y para los técnicos ecuatorianos dentro de la Serie A, por el momento solo tenemos a Paul Vélez. Y los demás técnicos ecuatorianos, no todos están en la Serie B, porque también hay técnicos extranjeros. Claro. Entonces, cuando tomamos la personalidad, o sea, no podemos tomar como modelo a Sixto Bisuete como un técnico de proceso. Porque yo me recuerdo con Sixto, mi amigo, él estuvo en la Espoli cuando estaba de entrenador de la categoría sub-20. Escuche. Estaba yo con Salvador Daniele en el equipo de primera con Espoli. Él era el técnico, yo era el preparador físico y asistente de Daniele, que lo salvamos al Espoli cuando estaba al último. Estábamos viviendo en Ibarra, ¿se recuerdan? Claro. Sí se recuerdan el Espoli. Esa etapa. Sixto Bisuete era el entrenador de la sub-20 del Espoli. Y de ahí pasó, salió del Espoli y fue a la concentración deportiva de Pichincha. Y de ahí saltó a los Juegos Bolivarianos o Panamericanos. ¿Qué proceso deportivo hubo de formación como entrenador? Procesos puntuales
de resultados que se dio con los jugadores que tuvo la gran capacidad de seleccionar. ¿Sí? Entonces, hay que analizarlo en el concepto global de cómo llega un entrenador a una estructura de arriba. Cuando hablamos del profesor Octavio Zambrano, yo creo que es un profesional que ha estado acá en los Estados Unidos, que ha hecho su capacitación, su formación, tuvo una llegada al Ecuador, a Nacional, tal vez el éxito no fue el esperado, su capacidad no mide un torneo de nadie, pero creo que así hay muchos profesionales que a lo mejor lo que ha faltado es la oportunidad para poder tener una continuidad. Entonces, cuando no podemos tomar como modelos, lo que nos ha faltado al fútbol ecuatoriano es la formación al entrenador. La formación al entrenador de manera específica. Si nosotros hablamos de técnicos formados en Alemania, 8 meses, 10 meses, así, muchos se han formado así. ¿Es más que 3 años? No creo. ¿A dónde yo quiero cerrar esa parte? Es de que ese es el mensaje que yo quisiera sumar a ustedes como periodistas, por la juventud, por la trayectoria que van a marcar, en ser parte de otra época, en hacer creer con realidades de que los jugadores que llegan al equipo de primera, el 90% son formados por técnicos ecuatorianos. El último campeón independiente del Valle fueron formados. Entonces, la personalidad, ¿dónde se forma? ¿Cuando el jugador está arriba o cuando está abajo? Díganme. Claro, desde abajo. Abajo. Correcto. Entonces, si esos jugadores fueron formados por entrenadores ecuatorianos, ¿por qué no pueden tener la misma posibilidad para tener el temperamento, para cuando estén arriba, tener la capacidad de sostener? Hablo en primera persona ahora sí. Cuando yo tuve la decisión de haberme tenido la experiencia, la continuidad, yo no tuve ningún problema estar al frente de jugadores como Escalada, Lara, Bolívar Gómez. Y cuando tuve que sacarlos y ponerlos, yo no dejé al equipo último, yo dejé al equipo en tercer lugar y tomé el campo por una decisión de palabra, por tener personalidad, como usted dice. No por resultados, sino por determinación. Pero esas son cosas internas, de personalidad. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando hay profesionales que tienen carácter, temperamento o tienen argumentos para plantearlo, a veces el dirigente se frena, ¿verdad? Lo que quiere a veces es que agache la cabeza y no tenga parámetros de discusión. La discusión es buena y llegar a un entendimiento. ¿Sí me comprende? Cuando hay un razonamiento. Entonces, esos temas yo creo y confío, confío mucho en el profesional ecuatoriano. Hablo después de haber tenido la experiencia, de haber trabajado con 11 entrenadores extranjeros. Y de cada uno he aprendido. Y pues hablo no me han contado a mí, yo lo he vivido de cerca. Bien, continuando con lo otro que usted bien manifestaba sobre el asunto del retorno de los jugadores ya para el torneo, que es la parte más importante y que me apasiona a mí el entrenamiento, lo que es planificación. Mire, yo creo que el trabajo que en las etapas del fútbol profesional es donde que cada cuerpo técnico inmediatamente a la situación de vivencia que tenía que convivir en sus equipos, de suspensión de los torneos en el mundo, en Alemania, que fue la primera liga que empezó a abrir después de la pandemia, en Italia, en Francia, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, tenían que inmediatamente saber cómo mantener la forma deportiva del jugador. Porque una cosa es no determinada en el tiempo, porque no se sabía si era una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. A la final, a los 3 meses está volviendo otra vez a los campos. En el fútbol moderno, las planificaciones largas no hay, se planifica semana a semana. Entonces, decir que hay descuido, no podría yo acusar. Decir de que lo hicieron o no lo hicieron, la respuesta va a ser de qué manera los jugadores mantuvieron su peso ideal de entrenamiento y de competencia. ¿Qué nivel de estimulación en la parte física, técnica, táctica, cognitiva y en el campo de fortalecimiento psicológico ellos lo recibieron? En el asunto económico, financiero, bueno, esos son acuerdos que a lo mejor los jugadores deben entender la sensibilidad por las cuales los clubes en el mundo pasan por situaciones que no pueden cumplir a lo mejor con lo firmado, porque así sucede.
Es algo que no estaba previsto, algo que se presentó, que es un factor que va dentro del asunto mental del jugador. El compromiso del entrenamiento del jugador, allá va el pensamiento, ¿no? De que la planificación que antes del entrenador llegaban todos al lugar de entrenamiento, ahora se cambió. Desde el lugar que estaba el entrenador tenía que llegar a los 20, 30 lugares donde vivía cada jugador. La manera, la forma, cómo llegar a ellos, era a lo mejor por teléfono, por utilizando el medio tecnológico, el Zoom, cualquier manera de que se autofilmen, de que se autoediten la información para poder marcar primeramente un plan de entrenamiento que vaya ajustado a las exigencias normales de lo que es un microciclo estructurado en competencia. La única diferencia que usted no puede estimular es la parte colectiva de funcionamiento, o un trabajo sectorial por zonas, o un trabajo intersectorial táctico, o un trabajo de táctica colectiva, o un trabajo de estrategia con balón detenido. Pero los trabajos vamos a hablar de un microciclo estructurado. Si yo juego el domingo, que no había competencia, entonces lo asumíamos como ¿qué? Como un día de recuperación, ¿no es cierto? Pero el día lunes es un día regenerativo. Pero si el día lunes fue un día regenerativo, si no hubo una intensidad alta de juego, el día lunes podría haber sido el mejor día para entrenar, con una carga diferenciada alta. Porque él cumplió un ciclo de recuperación de 48 horas o de 24 horas si trabajaron hasta el sábado, hasta el domingo, y empezar con una dinámica de entrenamiento que sostenga las capacidades físicas fundamentales. ¿Cómo cuáles? La reacción, la coordinación, la fuerza. La resistencia no es la resistencia que normalmente uno cree que hay que correr por los campos de 8, 20, 30 minutos. Todo el entrenamiento ahora es intermitente. Puedo entrenarlo en el patio, puedo entrenarlo en la casa. Todo va a depender de la intensidad y la frecuencia cardíaca con la que va a trabajar. Entonces, la planificación que debería regularse en ese aspecto. Una sesión de entrenamiento tipo calentamiento 20 minutos con la pelota. ¿Puede trabajar en la pelota un jugador? Sí. Ejercicios de dominio, control del balón, giro, cambios de dirección. Ejercicios de coordinación, ejercicios de reacción. Puede hacerlo. Yo inclusive le voy a contar una experiencia para combinar. Nosotros aplicamos el entrenamiento de táctica cognitiva. Escuche. Desde acciones de movilización, desde estar en un lugar individual, es decir, yo estoy aquí en este lugar, una distancia de 10, 15 metros, voy, vengo y resuelvo y escribo un sistema táctico. ¿Cuál es la zona donde presionamos? ¿Dónde es la zona que nos replegamos? Entonces, todo es invención para no descuidar el conocimiento. En el campo psicológico, ¿cómo yo voy a mejorar para que ellos cumplan con ese plan? Digo, muy bien, el entrenamiento de hoy es 90 minutos, tiene esta secuencia de entrenamiento. 10 minutos de esto, 15 minutos de acá, 10 minutos de esto, 10 minutos de esta actividad, 10 minutos de acá, 10 minutos de un trabajo de tonicidad muscular. No necesito un gimnasio para trabajar la fuerza. Yo puedo trabajar la fuerza con el propio peso. Todos los fundamentos técnicos yo puedo trabajar en el lugar que yo me encuentro de vivienda. Una pelota lo tiene todo hasta de adorno. Entonces, es todo como lo hayan dado. En el campo de la alimentación, es tan necesario hacerle entender al jugador qué es lo que debe suprimir para evitar subir de peso. Evitar todo lo que son grasas, ¿no es cierto? Además de esto, al aumentar el peso, va ligado a lo que es el colesterol, va a los triglicéridos. Entonces, ¿qué buscamos? Que haya un gasto energético con entrenamiento y que la ingesta calórica de ellos vaya acorde a 2.000, 2.500 kilocalorías por día, para que no haya esos sobrepesos. En el campo médico, ¿qué es importante? Que normalmente la prevención de lesiones, el peso corporal. En el asunto psicológico, si él cumple una sesión de entrenamiento, él está trabajando con atención y concentración. Entonces, se suma a ello una supervisión ¿con qué? Con una filmación propia. Tiene esposa, tiene hijos, tiene amigos, no necesita estar junto, pero una distancia
a un distanciamiento social de 6 pies o de 3 metros o la distancia, ¿puedo filmar o no? Sí. ¿Puede enviarme a mí por partes de acuerdo a la secuencia de entrenamiento que yo marqué? Sí. Le estoy comprometiendo a él a conocer un poco más de la profesión. Entonces de ahí viene el concepto aprender a entrenarse. Para cuando se vuelve a la parte colectiva del trabajo, ya un trabajo táctico, ya es más fácil. Porque dentro de este proceso, estos 2, 3 meses, yo podría haber sumado una información en ellos desde el campo cognitivo. ¿Cuáles son los principios tácticos? Ataque. ¿Cuál? Apoyo, que es un desmarque, ¿no es cierto? ¿Qué es un pressing? ¿Qué es un repliegue intensivo? ¿Qué es una transición defensa-ataque? ¿Qué es una transición ataque-defensa? ¿Qué es una cobertura? Yo lo mando la información. Mañana te voy a hacer una pregunta. La hora de entrenar, muy bien. Es difícil estar entrenando a las 10 de la mañana si yo estoy en la casa, no tengo que movilizarme ni 20, 30, 40 minutos. Correcto. Estoy manteniendo la disciplina, el cumplimiento. Todo es organización, todo es planificación, todo es que liderazgo para poder proponer con ajustes necesarios para que los entrenados puedan hacerlo. Entonces, cuando hay una planificación coherente que se ajusta a la realidad, que es posible, yo le digo que es posible porque lo hemos hecho acá, desde niños, desde 7 años, hasta chicos de 18 años que trabajamos en las 2 academias. Entonces, a nivel profesional, mucho más fácil, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los medios son más fáciles, porque el jugador es un profesional, él está ganando sin salir de su casa y la exigencia consecuente es mayor y la responsabilidad es la que se ajusta a la necesidad de las circunstancias. Capitán. Entonces, esto yo lo podría decir. Perdón que le interrumpa. Justamente hablaba del profesionalismo del jugador ecuatoriano. ¿Existe profesionalismo por parte del jugador ecuatoriano en este momento que ha ido creciendo? Porque, bueno, le criticábamos en un momento, en general, podríamos decir, se le critica mucho al técnico ecuatoriano, pero a veces dejamos de lado los problemas que tiene un jugador, cómo crece, la manera de convivir, y eso también creo que puede afectar en el funcionamiento de un equipo. ¿Usted cree que existe profesionalismo ya en un jugador ecuatoriano en este momento? Yo le digo absolutamente no. Yo creo que el profesional ecuatoriano está en un firme crecimiento desde las etapas de formación. Escuche lo que le voy a decir. Con profesionales que están capacitados para orientarles adecuadamente para su proceso de formación. Consecuentemente, entre 6, 8, 10 años vamos a tener más jugadores, más profesionales, más elementos de dónde escoger, porque van a trabajar mejor. Al joven ya no va a ser suficiente desde los 12 años, 13, porque juega bien, le voy a perdonar que no entrene, le voy a dejar que haga indisciplina, de que salga de la concentración, porque no, la formación es importante, la competencia, pero la formación hay ajustes de disciplina, de convicción, de responsabilidad, dentro y fuera. Ahora, el futbolista es universal, ¿sí? No podemos decir que solo en el fútbol ecuatoriano hay jugadores mal formados, inclusive hay en Argentina, hay en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Lo que sí puedo afirmar yo, en Argentina hay 20 escuelas de entrenadores de fútbol. 20 escuelas de entrenadores de fútbol. Escuche lo que le digo. Si no es más. En Ecuador tenemos una sola escuela. Que próximamente vamos a crear otras, ¿no? Muy pronto vamos a llegar con una escuela de entrenadores. Será lo ideal. Correcto. Entonces, la diversidad y la competitividad hace la excelencia. ¿Por qué? Porque el profesional va a marcar en el tiempo esa realidad. Yendo al jugador, yo creo que en estos últimos años los resultados son más que lo que era antes. Antes nos complacíamos por pensar llegar a clasificar a una Copa Libertadores. Hoy la Liga fue campeón en su momento. Anteriormente Barcelona llegó casi a ser campeón. ¿Sí? Liga fue el primer campeón de América del Ecuador.
ahora es Independiente, mañana será otro club, se repetirá Nacional, volverá a ser Nacional el que era antes. Y, No capitán, sé. y justamente hablando de este tema, de lo que dice de los equipos que han quedado que han sido campeones en el fútbol ecuatoriano y en el ámbito internacional, siempre es incógnito ese mito. Como preparador físico también que usted tiene la capacidad y el estudio correspondiente, ¿existe ese mito de un equipo bien trabajado en la altura puede sacar ventaja? ¿Existe ese mito cuando se trabaja bien? Porque obviamente creo que debe existir un equipo bien conformado para resaltar las fortalezas de cuando se juega. Mire, la altitud... Capitán, antes una cosita, ¿con qué nostalgia lo dijo? El Nacional volverá también, dijo, ¿no? Salió el Sí, corazoncito ahí ya. la verdad, como ecuatoriano, yo soy ecuatoriano, orgullosamente ecuatoriano. Hincha del Nacional. Yo pienso que nací en el Nacional como profesional y creo que me liga fundamentalmente porque manejaba una filosofía muy grande anteriormente. En estos últimos 10 años, Nacional tomó otro giro. Lamentablemente no es lo que fue. Antes el no ser campeón era un problema en Nacional. Yo me recuerdo cuando fuimos vicecampeones del año 2000 con Carlito Ramaciotti. No renovó el contrato por no haber sido campeón. Y ahora los premian para que no desciendan. Qué barbaridad, ¿no? Queden entre los 8. Así es. Premian para que entren los 8, miren. Claro, Y por no haber sido campeón, escuche, no renovó el contrato Carlito Ramaciotti, que ahora está dirigiendo en el Cusco, un gran equipo ahora en Perú. Entonces, un gran amigo, y tengo que resaltarlo porque fue un profesional que cuando trabajamos juntos en el año 2000, allá va lo de la parte física, me dice, yo estaba trabajando para Aucas, estaba con Mario Rizzi, me llama y me dice, Edwin, voy a hacerme cargo de Nueva Chicago y Buenos Aires. El equipo estaba último, y me dice, quiero invertir en ti, porque mi hijo estudió para preparador físico, pero aprecio de ti y quiero que tú seas el profesor que quiero que él aprenda de ti. Y por esa razón me dijo, mira, te quiero acá conmigo a trabajar en Nueva Chicago. La gente de Aucas, agradezco, entendió Mario Riz igual, me dijo, Edwin, esas oportunidades no hay. Yo me quedo con un hueco acá, pero tu profesión es más, ¿se me entiende? Y tomé el giro a Argentina. Y llegamos allá y me recuerdo, para enlazar lo que usted dice, yo había hecho el plan de trabajo esa semana y en conjunto con él, con Ramaciotti, y me dice, bueno, jugábamos contra Racing de Avellaneda justo en la tarde, justo en la cancha de Chicago. Y yo viajé el día anterior, viernes noche, el sábado en la tarde a las 4 de la tarde era el partido. Y resulta que los chicos que no estaban concentrados, escuchará, los chicos estaban lesionados y los que no fueron convocados, yo le dije, quiero entrenar con ellos a las 10 de la mañana en el Parque Palermo. Listo, Edwin, lo que tú digas. Y justo estaba expulsado Sarip, que era el capitán del equipo. Yo ahí me enteré después, ¿no? Quién había sido el capitán y todo. Entonces me fue a recibir en el aeropuerto 5 de la mañana el hijo de Ramaciotti, Marco y el asistente. Me recibieron en el aeropuerto, llegamos al hotel NH Florida en San Martín y Córdoba, quien conoce Buenos Aires. Me alojé ahí, estaba listo a mi suite, ahí estaba el equipo concentrado. Desayunamos y nos fuimos al entrenamiento, estábamos a 7 minutos del hotel. Llegué, me presentaron, ya uniformado, ya me tenían la ropa lista. Dije, señores, yo en el avión, en el viaje, ya fui haciendo el detalle de todo el entrenamiento. Les dije, muy bien, vamos a entrenar de esta manera, son 90 minutos de entrenamiento. Y tiene esta metodología. 2 minutos de hablar, explicar, y el resto de trabajo. Terminamos el entrenamiento, era de sentirles en ellos, la verdad, una motivación, un compromiso, una alegría. En el tiempo que nos demoramos nosotros en ir al hotel,
Cuando yo voy llegando al hotel, ellos ya estaban levantados a las 11 de la mañana, a las 12 para almorzar, porque el partido era a las 5 de la tarde, 4 horas antes hasta almorzar, que tomaba más o menos 1 hora, y a las 5 era el partido. 5, sí. Pasaban 4 horas para procesar sus nutrientes. Me recuerdo que fui entrando en la puerta y me dice Ramacciotti, profe, un momentito. Sí, profe. Entonces yo iba a pasar a bañarme, a ducharme. No le voy a mentir, una anécdota espectacular, que no me olvido, de verdad. Todos los jugadores se pararon y me dice, profe, es un fenómeno. Dice. Para ellos decir un fenómeno como que era algo fuera de lo normal. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Todos los jugadores se acercaron, profe, bienvenido. Sarín nos comentó que es un fenómeno, y Sarín había sido el capitán que estaba ahí. Bueno, desde la primera sesión de entrenamiento, ellos se convencieron de lo que llegamos a aportar al equipo. Y fue una campaña extraordinaria. Entonces, a donde vamos a lo que es el entrenamiento de la altitud y el llano. Muchas veces pensaríamos, el estar solo en la altitud podría ser campeones del mundo. Si no, Bolivia fuera campeón todo el tiempo, ¿verdad? Obviamente. La Paz. Perú, que tiene el Cusco, podría ser campeón también todo el tiempo. Y así varias ciudades, fundamental Chile, tienen parte a una altitud. Ecuador. Si nosotros vamos del mérito a solo la altitud, no es lo suficientemente correcto. El fútbol pasa por la dinámica de juego. El fútbol es un deporte intermitente. Antiguamente se creía que al fútbol hay que entrenarlo como el atletismo, y por eso el ritmo era discontinuo y lento. Porque las fibras de entrenamiento muscular pensaban que el que más corría era mejor para el fútbol. El fútbol es el que más capacidad de resistir a alta intensidad. Varios estímulos le permite, escuchará, le permite hacer momentos de transición en ataque y en defensa en alta intensidad, sumado a la toma de decisiones en acciones tácticas de juego. Consecuentemente, la metodología del entrenamiento ha dado un giro, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, en donde que el entrenamiento tiene que dar con situaciones simuladas específicas del fútbol. Entonces, a ello, la asimilación táctica del jugador, a la responsabilidad táctica, al alineamiento del jugador, al convencimiento con su entrenador, a dar un plus adicional en el momento de entrenarse y de la competencia, es lo que va a marcar el determinante. A lo específico, en un partido de fútbol, si el equipo está con una capacidad alta de resolución táctica, de quitarle tiempo de recuperación, de asfixiarle al rival, de someterle al rival, no solo corriendo, sino con los ajustes tácticos futbolísticos, a mantener el nivel de atención y concentración durante los 90 minutos de juego, para evitar ser sorprendido en la portería propia, es el equipo que a lo mejor cada vez va a tener mejores resultados. Entonces, un equipo del llano, si maneja estos conceptos y tiene los jugadores que cumplen con estas características y están alineados a esta filosofía, realmente van a tener más probabilidades. En el fútbol, escuche lo que le voy a decir. Si un jugador no aprende a marcar, 2 problemas, 3 más, todo el equipo debe tener claro los conceptos de ataque y defensa. Ya no hay solo el delantero que solo hace goles, que solo ataca, sino también tiene la capacidad de recuperar y atacar. Entonces, para consecuencia, necesitamos o se necesita jugadores con mayores capacidades técnicas, físicas, tácticas, mentales. Al hablar de la parte de altura, nosotros vemos que el componente de la parte mental tiene que ver con la respuesta fisiológica de resistencia a la acidosis láctica que genera la altitud. Está comprobado fisiológicamente que por cada 500 metros de altitud hay una variación del 3.5% de la potencia aeróbica. ¿Qué es la potencia aeróbica?
Es la cantidad de oxígeno que puede transportar un organismo por determinada unidad de tiempo. Entonces, si su capacidad cardiorrespiratoria, escuchará, disminuye, automáticamente su rendimiento puede bajar. Pero ¿cómo puedo suplir eso? Con ciertas acciones tácticas determinantes de saber dónde reorganizarse defensivamente y cómo saber atacar ofensivamente. Entonces, los movimientos tácticos que el equipo tiene que aprender, tiene que saber manejarse mucho más en el aspecto colectivo que en lo individual. Cuando el funcionamiento del equipo cumple sus requerimientos, los ajustes necesarios de rendimiento, más probabilidad de poder tener resultados. Le voy a contar algo. O bueno, antes de yo contarle algo, quiero algo que me pregunten para yo poderles un poquito más hablar. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, profe. Perfecto. Okay. Siga, David. Sí, le preguntaba, profe. No sé si respondí, Franklin, la respuesta. Sí, profe. Sí, muy claro, sí, sino que justamente era el mito que existe. Por eso era justamente un poco ir desglosando lo que normalmente la gente trata a veces de desmerecer a los equipos que logran algo. Por ejemplo, en Guayaquil o aquí en la sierra o en la costa, siempre hay un impedimento que uno trata de buscar el porqué. Entonces, voy a ir aclarando eso, capitán. Gracias. No, y lo hablo con precisión fisiológica y táctica. A más de eso, la parte mental, ¿eh? Sí. Bueno, profe, entrando con el tema que le había comentado en interno y cuando conversamos previo a la entrevista, un poco todo lo que está sucediendo con el fútbol que también se ve afectado por el COVID, pues hay dos temas en lo personal que me parecen preocupantes y más todavía, no solo para el fútbol ecuatoriano, sino para países que están, digamos, unos pasos atrás que el fútbol de primer nivel como el europeo, por ejemplo, ¿no? En Alemania, para hacer un caso concreto que, como usted lo dijo, fue el primer país que regresó a la actividad después de esto. Dígame, el Borussia Dortmund. Así es, exactamente. Okay, yeah. Tras la primera fecha que se jugó, hubo 13 lesionados. Y estamos hablando de Alemania, que es un país de primer mundo. Entonces, ¿cómo suplir esas necesidades que pueden haber en Ecuador, por ejemplo, si hoy se acaba de decidir que los equipos a partir del 8 de junio pueden retornar a las actividades y en el mes de julio se podría ya jugar el torneo? Es decir, habría menos de un mes de actividades para volver justamente a los partidos oficiales. Bien, yo creo que la decisión dada es como dice uno, después de que se juega el número de la lotería, todo el mundo sabe el número premiado. Pero le voy a comentar algo. Justo había tenido una entrevista con la gente de Chicago, Miami y Orlando, que un rato les va a compartir, antes de, justamente de acá en Estados Unidos, así mismo por Zoom. Entonces me habían entrevistado y me preguntaban, antes de que pase el primer partido, yo le dije, vamos a ver cuántos jugadores van a terminar lesionados en la primera fecha. A la segunda entrevista que tuvimos, decían, profe, usted nos dijo, no, pero eso no es cuestión que solamente yo pienso así, es la realidad. Lo que sucede, que hay que tomar una decisión. Y los tiempos van en relación a lo que viene. Si usted ve que a veces, dentro de lo que sucede hoy en el contexto mundial, lo humano está exento fuera de lo que es el capital. ¿Se me entiende? El tema es monetario. Consecuentemente es así. Hay que verlo en la dimensión como corresponde. Ahora sí, va a prevalecer, escuche lo que le digo yo, es el trabajo primario que pueden haber hecho mejor, a lo mejor de lo que yo les comenté en un momento de la conferencia o de la entrevista. ¿Cuánto trabajaron individualmente? ¿De qué manera trabajaron individualmente en los equipos? ¿Qué jugadores fueron responsables profesionalmente? ¿De qué manera los cuerpos técnicos desarrollaron sus iniciativas para sostener el control y el mejoramiento individual? ¿Qué
¿Qué caminos siguieron para marcar la motivación y mantenerlos a la expectativa? Ahí se va a ver un trabajo, ¿eh? Yo lo veo un trabajo ya realizado que no se puede improvisar. La segunda parte, al retomar los entrenamientos del 8 de junio, hoy en el mundo, escuche lo que le digo, ya no hay pretemporadas de 2, 3 meses. Ya no hay, ¿eh? Hoy el fútbol, desde las metodologías de entrenamiento, involucran desde la primera sesión de entrenamiento el trabajo con la pelota. Sí. Entonces, a eso se determinan intensidades en función a los objetivos tácticos y al modelo de juego según el sistema de juego que quiere desarrollar. Pero más allá de ello, es el plan de juego que quiere desarrollar a las situaciones propias que él va a vivir durante la competencia. A eso también se suma el que sabrán con qué equipo van a empezar jugando A o B equipo. Vamos a decir, el primer partido Liga va a empezar jugando con mucho runa. Yo como entrenador tendré que estar estudiando qué fortalezas tiene Muchurruna, cuáles son las debilidades de Muchurruna. Entonces a mi jugador lo voy a ir alimentando desde la parte intelectual cognitiva para poder fortalecer y potenciar ese campo táctico cognitivo, teórico. Ahora, en el campo tendré que trabajar en la parte específica. Yo puedo trabajar la velocidad con sentido del juego. Puedo trabajar la parte de resistencia a la velocidad con sentido de juego. Puedo trabajar el ritmo de juego en situaciones propias de juego. De que yo trabaje por zonas de juego, sectorialmente, intersectorialmente, volantes con defensas, volantes con delanteros, defensas con delanteros, etcétera, etcétera. Esa es la estructura propia ya de trabajo de cada cuerpo técnico. Pero yo creo que el tiempo de un mes no es el ideal, pero es el adecuado, apalancando el trabajo que pueden haber realizado en estos 3 meses. El que se descuidó posiblemente tenga más problemas que los que se preocuparon de sus equipos. Y yo creo que cada equipo va a tratar de ahora, si hizo un buen trabajo en estos 3 meses individualizado, como yo lo mencioné, ¿qué debería trabajar? En el trabajo táctico, en fortalecer ¿qué? Los diferentes momentos del juego, en ataque, en defensa, en analizar más a los rivales, en crear mi propio plan de juego a las diferentes situaciones que hay, en innovar a lo mejor un sistema, porque a lo mejor la parte física no está tan disminuida, está medianamente estable. O si disminuyó, bajará un 10% que a lo mejor en 4 semanas sí lo puedo compensar. Porque ya no es, escuche, ya no es un entrenamiento aislado, lo físico por un lado, lo táctico por otro lado, no. Hoy hay una sinergia, y la sinergia siempre ha habido en el fútbol. Lo que ahora, bajo las metodologías propias del entrenamiento, algunos dicen, yo me cierro la metodología de la periodización táctica, yo me voy a la planificación de microciclo estructurado. No, yo hablo de una planificación global que se habla en el fútbol moderno hoy, donde que fluyen todos los aspectos dentro de situaciones simuladas del juego, pero con acciones propias del juego y con los jugadores que trabajan en las mismas posiciones, manejando la intensidad óptima del juego en función del día de entrenamiento al cual yo lo someto. Entonces yo creo que va a haber, creo yo, lesionados por varias razones. Una, por el riesgo mismo del juego. El fútbol es un deporte de contacto. La segundo riesgo que puede darse es algún tema que si algún jugador descuidó el trabajo de la fuerza, que la fuerza no es del todo, pero es parte de un deporte de alto rendimiento, que lo puedo trabajar de manera asistida, de manera con el propio peso, que podía haber trabajado, si lo descuidamos, si hay jugadores a lo mejor que vuelven con sobrepeso, es otro problema. Entonces su cuerpo no va a poder sostenerse a la velocidad que necesita desarrollar. Traumatismos que se pueden dar de esguinces del tobillo, esguinces de alguna contractura muscular, alguna distinción de algún ligamento, o sea, ya propias del juego. Pero creo que mi percepción, habrá un riesgo, pero el tiempo, si no es el óptimo, es el adecuado. Yo creo que 4 semanas, el equipo no precisamente va a llegar en forma total, pero sí va a empezar con el primer partido como que fuera la final. Los equipos tienen que trabajar de esa manera, porque si el equipo no entra bien
o van a poner justificativo de que el jugador está muy pesado, que pretemporada. No, no, no. No hay tiempo para eso, porque está en mitad del torneo y justamente las metodologías propias del entrenamiento, hoy asume, desde el primer día de entrenamiento, usted asume aspectos tácticos, técnicos, físicos, globales, que van dentro de lo que es el trabajo. O sea, justificar desde ya a que no hubo pretemporada, eso es un cuento. Hoy tienen los cuerpos técnicos que trabajar más que lo que venían normalmente. Capitán, a eso le sumaría yo algo adicional. Eso es ya de mi cosecha. Capaz que algún jugador llega desmotivado porque le bajaron el sueldo. Perfecto. Puede ser. Ese sí, es puede ser. No, es probable. ¿Y sabe qué? Claro, es probable. Ahí sí viene un tema particular. Un tema particular que es difícil darle decidiendo al jugador. El jugador debe ser consciente que esta realidad no ha sido siempre. Los momentos cambian. Y tampoco puede poner el jugador a cerrarse en saber que si la empresa, porque el jugador debe estar consciente que el fútbol es una empresa, donde todos dan el 100%, el dirigente el 100%, el jugador el 100%, el cuerpo técnico el 100%, el hincha el 100%, etcétera, etcétera. El periodismo que va en la misma dirección y también está para criticar, para cuestionar con argumentos, como debe ser. Entonces, yo creo que sí. mi pensamiento debería el jugador ser lo más inteligente posible y entender que la situación no debe ser personalizada, sino a lo mejor global, porque el fútbol no es individual, es colectivo. Entonces, las decisiones colectivas de la institución, a lo mejor en coordinación con su staff dirigencial, los jugadores con su staff de jugadores, abrir una línea no de distanciamiento, sino una línea de conexión, un punto de equilibrio, de comprensión mutua, ¿sí? De razonamiento, para que las barreras de esas no sean un obstáculo que determine a volver en buena forma deportiva, a que su rendimiento sea porque me bajaron la mitad, voy a rendir. No, eso para mí no hay. Pero sí, si no se prepara con la mentalidad, con la atención, con la concentración, con el compromiso, con la responsabilidad, con el profesionalismo, el jugador estaría exento de la realidad, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Así es, capitán. Sí, y le queremos agradecer de sobremanera, capitán, nuestro peor enemigo en esta situación. Sí, se nos ha agotado rápidamente el tiempo, no los temas, sino el tiempo se nos ha agotado rápidamente. Le queremos comprometer para otra oportunidad, seguir dialogando, seguir compartiendo. Pero la última pregunta, si gusta. Muchas aristas, muchos temas Está bien. Ahí está el director, el señor David Mantilla, no sé si es la última pregunta, pero David, le queremos agradecer de corazón por... Diego, Patricio, ok. Sí, preguntó David. Si no se va a resentir, él también no diga eso. No. Así es que le comprometemos para otra oportunidad, capitán. ¿Qué dice David? Nos estamos despidiendo. Muy bien. Pero sí, le agradecemos al profesor por habernos atendido, por darnos este tiempo y obviamente brindarnos sus conocimientos, también el hacernos saber todas estas cuestiones de cómo se maneja el fútbol, lo que está haciendo actualmente en los Estados Unidos y cómo imparte todo lo que sabe para que se siga aprendiendo en técnicos, jugadores y nosotros como periodistas, ¿no? Que también igual nunca terminamos de aprender. Así que gracias, profesor, compañeros, no sé si algo más y llegamos al cierre. De igual forma, agradecer. Llegamos a la parte final, capitán. ¿Cuándo estará por acá, por Ecuador, la última? ¿Cuándo llega por Ecuador? Bueno, tengo que llegar, Dios mediante, a la graduación de mi hijo, que es el 20 de julio, posiblemente a defender su tesis que va a defender él, entonces quiero acompañarle a su defensa. Entonces, estaré un par de meses estaré por allá. Sí. Ahí estamos conversando, entonces, ojalá se dé la oportunidad de poder incluso ya salir y estar en los entrenamientos, en las canchas, en efecto. Capitán, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias también. Me gustaría invitarles para que mañana, y yo lo había compartido a David, pueda ingresar directamente a la conferencia que voy a dar de lo que es ciertas cosas de la neurociencia aplicada a la técnica del pase, que
recuerde que el pase es el fundamento técnico más fundamental del fútbol. Todos son importantes, pero es en donde se inicia la acción del juego. Gracias, profesor. Gracias, Patricio, Franklin. See you soon. Iván, como siempre, que nos acompañan en el programa, a todos quienes nos han seguido. Como siempre, pues estaremos en otro programa más el fin de semana. A todos una buena noche y